Buenas tardes, estimados estudiosos. Son las 16 horas del 4 de diciembre de 2017. Bienvenidos a la conferencia Planeación y Programación del Mantenimiento. Para el día de hoy he elaborado la siguiente orden del día. Pues primero una introducción, luego veremos la planeación y programación del mantenimiento. Segundo, veremos la definición de lo que es planeación. Tercero, características de la planeación en el mantenimiento. Cuarto, objetivos de la planeación. Quinto, tipos de mantenimiento que suelen llevarse a cabo. Sexto, tareas relacionadas con el proceso de planeación. Séptimo, pasos para realizar una planeación eficaz. Octavo, ejemplo de una hoja de planeación de mantenimiento. Noveno, factores requeridos para la planificación y programación. Como décimo, veremos división del proceso de planeación. Décimo primero, métodos para la planeación a largo y mediano plazo. Décimo segundo, planeación a corto plazo. Décimo tercero, veremos la definición de programación. Décimo cuarto, factores a considerar para un programa confiable. Décimo quinto, niveles para la programación. Décimo sexto, elementos de una programación acertada. Décimo séptimo, pasos del procedimiento de programación. Décimo octavo, sistema de prioridades para los trabajos de mantenimiento. Y décimo noveno, mantenimiento con paro de planta. Entonces veamos una pequeña introducción. Entonces, es necesario organizar el área de mantenimiento. Las ventajas económicas son grandes. Al efectuar la organización hay que tener en cuenta su relación con todas las demás áreas de la empresa. Bueno, entonces en este punto lo que vemos es la necesidad de implementar una muy buena organización en la compañía, sobre todo el área de mantenimiento. Debe estar muy bien relacionada sobre todo con las áreas de producción y el área del almacén, pues para hacer una muy buena planeación de los repuestos que se van a necesitar durante un año de trabajo. Entonces, ahora sí veamos, entramos en materia. Planeación y programación del mantenimiento. Entonces, al elaborar la planificación adecuada del mantenimiento se deben tener estrategias, debemos conocer muy bien los procesos eh, que tiene la compañía, debemos saber y definir muy bien las tareas y los tiempos que se demoran en esos determinados procesos. Debemos contar con muy buenos recursos. El más importante de todos es el personal. También debemos contar con recursos físicos de mantenimiento y con material o repuestos. Y obviamente, pues finalizando, debemos contar con unos costos para poder conseguir los elementos y los materiales a utilizar en nuestras reparaciones. Entonces, planificar el proceso de mantenimiento significa que debemos planificar las tareas y establecer los tiempos para desarrollarlas. Esta planificación incluye las medidas que tomará el usuario, así como las que tomará el personal de mantenimiento. El usuario es el dueño del proceso y el personal de mantenimiento es quien va a ir a repararle los defectos o los daños ocasionados en su proceso. Entonces, veamos qué es planeación. De acuerdo con lo anterior, con la diapositiva anterior, planeación es el proceso mediante el cual se determinan los elementos necesarios para realizar una tarea antes del momento en que se inicie el trabajo. Es decir, que debemos tener listos los elementos necesarios, bien sean recursos humanos, bien sean repuestos, acometidas eléctricas, neumáticas, hidráulicas, estanterías si se requiere, por si se van a utilizar, si se van a desarrollar trabajos en alturas, etcétera, etcétera. Entonces debemos contar con todos esos elementos antes del momento en que se va a iniciar el trabajo. Características de la planeación del mantenimiento. Bueno, la demanda de trabajo es aleatoria por naturaleza. Los tipos de trabajos que se llevan a cabo en el mantenimiento son muy variados, lo cual dificulta el desarrollo de estándares de trabajo. No siempre se va a realizar la misma reparación. Surgen daños diferentes, por tanto las rutinas del trabajo van a ser un poco diferentes. Su ejecución depende de la comunicación y coordinación de los departamentos de la organización involucrados en el proceso.
Por lo general, los dos departamentos que más se involucran en este tipo de situaciones son el departamento de producción y el departamento de mantenimiento. Entonces deben estar muy bien comunicados, coordinados eh, para programar las diferentes actividades y las diferentes reparaciones en la línea de producción. Cuarto, ¿cuáles son los objetivos de la planeación? El objetivo de planear o los objetivos de planear son los siguientes. Entonces, primero, minimizar el tiempo ocioso de los trabajadores pertenecientes al departamento de mantenimiento. Es decir, que no les sobre demasiado tiempo a las personas que se ocupan de este tipo de reparaciones, sino que pues tratar de tenerlos ocupados eh, planeando, inspeccionando, tratando de realizar las rutas de lubricación, verificar qué tipo de repuestos hacen falta, etcétera, etcétera. Otro de los objetivos es usar eficientemente los recursos del mantenimiento, es decir, pues utilizar eficientemente el personal, contar con los repuestos adecuados, conocer a nuestros proveedores, mirar cuáles, pues en lo posible ir a visitar a los proveedores, saber cuál es el respaldo que nos están ofreciendo, si tienen el stock adecuado para que en determinado momento falle alguna cantidad de X repuesto, pues lo tengan para el suministro inmediato, etcétera. El otro objetivo es mantener un equipo o planta que responda con las exigencias de producción con una excelente calidad. Entonces el objetivo de mantenimiento siempre ha sido producir más con menos. Entonces debemos mantener siempre los equipos al día para que la planta no se vea afectada por paradas fuera de planeación. O sea, por paradas inesperadas. Quinto, tipos de mantenimiento que suelen llevarse a cabo. Dentro de todos los tipos de mantenimiento que ustedes ya han estudiado en los módulos, pues hay 5 que suelen aparecer por ahí. El primero es el mantenimiento de rutina y el preventivo, que es lo que uno hace por ahí a diario, como drenar ciertos equipos, como los tanques de un compresor, etcétera. Y pues realizar determinadas rutas de inspección. Segundo, mantenimiento de emergencia correctivo, pues son los que se presentan, pues son las fallas que uno espera y que hay que corregir inmediatamente. Las modificaciones del diseño, pues cuando hay que hacer alguna ampliación o alguna modificación al proceso, pues hay que ir preparando el terreno, mirando las acometidas, por donde podemos ampliar espacios físicos, etcétera. Cuarto, la reparación general programada, pues esa es la que estamos como tratando de estudiar, es decir, que podamos programar y planificar ciertas reparaciones del equipo, de los equipos y otras que van apareciendo. Entonces, las tareas realizadas con el proceso de planeación. Estas tareas son preparación de órdenes de trabajo, es decir, elaborar las órdenes de los trabajos que vamos a implementar durante un determinado intervalo de tiempo. Segundo, la lista de materiales. Entonces hay que conocer cuáles son las reparaciones que vamos a realizar, el sitio donde los vamos a realizar para poder tener listos los materiales y que el tiempo digamos que la pérdida de tiempo sea mínima por ese tipo de imprevistos. Requisición de compra. Entonces, una vez que tengamos el listado de materiales, pues procedemos a hacer la requisición de compra a nuestros proveedores de confianza. La siguiente es planos y dibujos necesarios. Entonces, hay que tener, si es en el caso de alguna máquina especial, pues hay que tener los planos necesarios ahí a la mano. En caso de que por ahí se presente algún imprevisto de esos que suelen aparecer de vez en cuando. El siguiente es la hoja de planeación de la mano de obra. Entonces, hay que tener listo todo el proceso, casi que el paso a paso de lo que vamos a realizar en la parada que estamos planeando.
Los estándares de tiempo es asignarle a cada tarea su tiempo determinado para tratar de cumplirlo con lo programado. Y los demás datos necesarios antes de programar y liberar la orden de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar una planeación eficaz? Primero, pues determinar el contenido de trabajo. Es decir, debemos definir cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar en determinada zona, etcétera. Segundo, desarrollar un plan de trabajo. Entonces es hacer la secuencia de actividades, el paso a paso de los tiempos y de los procedimientos de trabajo que vamos a ir ejecutando. Tercero, establecer el tamaño de la cuadrilla de trabajo. Una vez que definamos cuál va a ser el trabajo, cuál va a ser la reparación, pues definimos la cuadrilla. Si se requiere un eléctrico para desconectar X equipos, si necesitamos un mecánico para que nos ayude con las acometidas hidráulicas, o si necesitamos un plomero, cuántos ayudantes, cuántos auxiliares, si se requiere de algún ingeniero o un supervisor, etcétera. Entonces se debe planear muy bien cuál es el tamaño de la cuadrilla que va a realizar el trabajo. Cuarto, planear y solicitar las partes y los materiales, es decir, al almacén hay que solicitarle los equipos y los materiales que vamos a utilizar durante determinada reparación. Quinto, verificar si se necesitan equipos y herramientas especiales y obtenerlo. Antes de iniciar la obra, pues debemos revisar cuáles son los equipos que vamos a utilizar. En el caso, por ejemplo, de que necesitemos algún equipo de soldadura, pues revisar cuáles son los voltajes, las acometidas que tenemos ahí cercanas, porque si traemos un equipo que funciona a 110 y lo único que tenemos por ahí al lado es 440 o 220, no vamos a poder realizar ninguna de las actividades. Entonces es verificar todo ese tipo de situaciones para que las herramientas especiales que vamos a necesitar no nos vayan a fallar en ese momento. Sexto, asignar los trabajadores con las destrezas adecuadas. Es decir, conociendo una vez que pues conozcamos bien nuestro equipo de mantenimiento, vamos a saber quién es la persona adecuada para determinada labor. Otro de los pasos es revisar los procedimientos de seguridad. Es indispensable. Primero, en el caso de que sea la reparación de una máquina, debemos bloquearla en todas sus acometidas. Acometida neumática, acometida hidráulica, acometida eléctrica, etcétera. Se recomienda colocar una tarjeta y un candado de seguridad para que solo una persona manipule ese sistema en caso de que algún operario esté dentro de la máquina. Entonces, primero lo que se debe hacer es velar por la seguridad de las personas y de la máquina, asegurarnos de que la calidad del trabajo que vayamos a hacer sea la adecuada y luego sí arrancar a hacer el trabajo. Entonces, primero seguridad, segundo calidad y tercero sí trabajo. Octavo, establecer prioridades. Entonces, como todo en la vida, pues tiene sus prioridades. Al igual, los trabajos que se van desarrollando tienen actividades que son primordiales, unas más primordiales que otras. Entonces, debemos elaborar esas prioridades y atacarlas primero. Noveno, asignar cuenta de costos. Entonces, es ya una tarea un poco más administrativa, es verificar los costos del trabajo que estamos desarrollando o que vamos a desarrollar. Décimo, completar la orden de trabajo. Entonces es completar la orden de trabajo que quedó abierta y la vamos a ir completando a medida que vayamos desarrollando el trabajo, a medida que vamos desarrollando el mantenimiento planeado. Décimo primero, revisar los trabajos pendientes y desarrollar planes para su control. Entonces, una vez que terminemos el trabajo, tenemos que estar supervisando que vaya funcionando bien los repuestos o los equipos que se hayan cambiado y a medida que va pasando el tiempo, pues vamos desarrollando planes para controlarlo, como por ejemplo ir capacitando a las personas que operan determinados equipos para que ellos sean capaces de conocer la máquina y de dar un diagnóstico antes de que de pronto vuelva a repetirse X o determinada falla. Décimo segundo, predecir la carga de mantenimiento
utilizando una técnica eficaz de pronósticos. Es decir, ahí pues lo que hacemos es con todos estos equipos que hay en la actualidad, pues anticiparnos a las fallas. Entonces, pronosticarla con equipos como por ejemplo sistemas de vibraciones o las termografías, etcétera, etcétera. Son equipos o exámenes que nos permiten adelantarnos y dar un pronóstico de lo que puede suceder con determinada máquina o equipo. Bueno, a continuación pues vemos el ejemplo de una hoja de planeación del mantenimiento. Entonces está el número, está la fecha de terminación. Bueno, en la parte superior tenemos el número de la hoja, quién la diligencia, en qué equipo y quién aprobó la tarea, la fecha y la prioridad del trabajo. Entonces ahora sí en las columnas vemos pues los números, la fecha de terminación, la orden del trabajo, la unidad o cantidad del trabajo que se hizo, la descripción del mismo, cuáles fueron los oficios o el paso a paso y cuáles fueron los tiempos estimados en cada paso realizado. Esto nos permite ir pues cuantificando y armando una estadística para que en la siguiente vez que vayamos a realizar el mismo trabajo ya tenemos una aproximación del tiempo estimado de lo que va a durar X o determinada parada. Noveno, factores requeridos para la planificación y programación. Entonces lo que necesitamos es un pleno conocimiento de los métodos de producción empleados en toda la planta, es decir, lo que veíamos en ese primer cuadro es conocer bien las tareas y los tiempos en el proceso de producción y debemos familiarizarnos y conocerlos casi que de memoria para saber en qué momento podemos entrar a intervenirlos. Segundo, suficiente experiencia que les permita estimar la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para llenar la orden de trabajo. Hay que tener siempre ya un determinado bagaje, una determinada experiencia para saber quiénes son las personas adecuadas para realizar determinados trabajos, quiénes son los proveedores adecuados para suministrar determinados materiales. Y eso pues nos lo va dando el tiempo y el bagaje en la medida que vayamos familiarizándonos con las tareas y a medida que vamos desarrollando nuestro trabajo en determinada área. Tercero, excelentes habilidades de comunicación. Es como en todo. La persona que está encargada de la planeación pues debe primero que todo manejar un recurso humano adecuado. Lo primero es ser un muy buen ser humano y comunicarse de una forma respetuosa con las personas que tenga a cargo, con las personas de almacén que nos van a colaborar para conseguir los repuestos, con los mismos proveedores. Eh, si uno, la vida es un espejo, si uno trata bien a las personas, seguramente cuando uno requiera un favor, una urgencia, le van a colaborar a uno de la misma forma como uno los ha tratado. Entonces, hay que manejar muy bien esas relaciones y esa comunicación. Cuarto, conocimiento de las herramientas para planeación y programación. Entonces, determinado. La mayoría de empresas ahora cuentan con software de planeación y de programación o algunos lo hacen con un Excel. No importa cuál sea el sistema o el programa que se maneje, pues hay que tener un buen conocimiento y sacarle el mayor provecho a este sistema. Y de preferencia, pues que el personal que esté en el departamento de mantenimiento tenga alguna educación técnica. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, hay muchas personas que se han formado empíricamente dentro de la compañía, eso es respetuoso y es válido, pero es más fácil llegar con una teoría y de pronto ir a estudiar un proceso y hacer los diagnósticos, los pronósticos, incluso hacer la planificación. Le va a quedar un poco más fácil que si uno llega desde lo empírico, desde cero, a conocer un proceso, aunque es válido, pero me parece que es más fácil tener la base académica para luego llegar a adaptarse a la fase de la práctica.
La división del proceso de planeación. Entonces, hay tres divisiones en este proceso. La primera es la planeación a largo plazo, que es la que cubre un periodo de 5 años o más. Entonces, son los proyectos que lanzamos a más de 5 años para desarrollar en la compañía. Segundo, planeación a mediano plazo, que son los planes a un mes y hasta un año. Entonces, es decir, lo que programamos, lo que hacemos en este momento. Yo creo que la mayoría de departamentos de mantenimiento en esta época del año están programando sus actividades para el año 2018. Y la planeación a corto plazo son los planes diarios y semanales o los planes por paradas programadas. La mayoría de las empresas en diciembre paran porque hay un buen periodo de vacaciones para la gente de producción, pero el personal de mantenimiento queda en la factoría y aprovechando la parada programada hacen ese cambio de todos los equipos y desarrollan los mantenimientos que ya conocemos y sabemos que debemos hacer anualmente. Bueno, como decimos, primero tenemos métodos para la planeación a largo y mediano plazo. Entonces, para desarrollar esta planeación, pues tenemos los siguientes métodos. Primero, las técnicas acertadas de pronósticos para estimar la carga de mantenimiento. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos volviendo más expertos y vamos conociendo nuestro proceso. Entonces, ya somos capaces de hacer un pronóstico de lo que puede durar un determinado repuesto. Por ejemplo, en algún proceso donde esté involucrado un elevador de cangilones, ya sabemos, de acuerdo al material que transporte, ya sabemos en cada cuánto hay que cambiar esos cangilones o cada cuánto hay que cambiar las cadenas, etcétera, etcétera. Segundo, tiempos estándar confiables para los trabajos, a fin de estimar los recursos personales. Entonces, esos tiempos deben ser estimados dentro de un margen de confiabilidad para que los trabajos se puedan desarrollar sin ningún afán, sin ninguna premura y sin ninguna improvisación. Entonces, a fin de estimar los recursos personales es a fin de tener y de saber quiénes son las personas ideales para desarrollar determinado trabajo. Tercero, herramientas para la planeación agregada como programación lineal para determinar los requerimientos de los recursos. Entonces, es de acuerdo al software que estemos desarrollando, pues saber cuáles son los elementos que vamos a utilizar, los tiempos en los que vamos a utilizar determinadas personas. Es decir, ir llevando adecuadamente una programación de todos los recursos que vamos a utilizar durante una parada proyectada a un gran tiempo. Las planeaciones a corto plazo pues son diferentes, entonces ahí este método se concentra en la determinación de todos los elementos necesarios para realizar tareas industriales por adelantado. Se sugiere en este caso seguir los pasos para una planificación eficaz. Es decir, al determinar todos los elementos necesarios para realizar las tareas por adelantado, lo que de pronto están haciendo la mayoría en este momento, como en la mayoría de las empresas hay, para lo que les contaba hace un momentico, en la mayoría de las empresas hay ahorita paradas programadas, entonces todos se están alistando y se están anticipando para saber cuáles son los elementos necesarios que van a cambiar, las tuberías que hay que reemplazar, las válvulas, las bobinas, la parte eléctrica, todos esos sistemas que se van cambiando año tras año. Bueno, hasta ahí planeación. Ahora veamos qué es programación. Entonces, programación se define como el proceso mediante el cual se acoplan los trabajos con los recursos y se les asigna una secuencia para su ejecución en ciertos puntos de tiempo. Es decir, entonces es donde se conjugan el desarrollo de todos los trabajos con todos los recursos y se les da una secuencia, es decir, el paso a paso para la ejecución del mismo trabajo. Entonces, factores a considerar en un programa confiable. Primero, una clasificación de prioridades de trabajos que refleje la urgencia y el grado crítico de trabajo. Es decir, vamos a atacar primero lo que es urgente. Segundo,
disponibilidad de materiales. Entonces hay que tener muy buen stock en nuestro almacén de repuestos y si no lo tenemos, pues contar con proveedores que sean capaces de respondernos antes de 8 o de las 12 horas de la solicitud. Entonces, tercero, programa maestro de producción y estrecha coordinación con la función de operaciones. Lo que es, hablábamos anteriormente, el director de producción debe ser el aliado mayor al jefe del departamento de mantenimiento. Entonces deben manejar una estrecha relación y saber, de acuerdo a sus operaciones, a su producción, cuáles son las paradas que pueden desarrollar durante el día o en el mes o en la semana para no interrumpir la producción de la compañía. Se deben hacer estimaciones realistas, es decir, cuando se programe, se debe estimar cuál es el tiempo real que podemos estar parados y no soñar con que vamos a hacer un trabajo de 16 horas en 8, por ejemplo. Y flexibilidad en el programa, es decir, pues debemos ser flexibles cuando hacemos estas estimaciones. Por lo general se recomienda, si se calcula que se van a demorar 8 horas, pues tener un colchón de tiempo, es decir, una flexibilidad con programarlo con un 10% por encima. Entonces, si son 8 horas, entonces podemos decir que la parada realmente debe durar 9 horas y media, más o menos. Niveles para la programación. Entonces, para programar también se tienen tres niveles. Entonces, la programación a largo plazo, que es la que cubre un periodo de 3 años a un año. La programación semanal, que es la que cubre, pues, obviamente una semana. Y la programación diaria de las tareas que se van a desarrollar. Elementos de una programación acertada. Bueno, hay varios elementos también. Primero, se deben hacer las órdenes de trabajo escritas que se derivan de un proceso de planeación bien concebido. Las órdenes de trabajo deberán explicar con precisión el trabajo que se va a realizar. Segundo, pues manejar los estándares de tiempo realistas. Tercero, información acerca de la disponibilidad de técnicos por especialidad para cada uno de los turnos. Entonces por lo general se manejan 3 turnos de 8 horas. Entonces se recomienda tener eh, un especialista de cada área por cada turno, por lo menos. Existencias de refacciones e información para su restablecimiento. Entonces, pues supongo que cuando se entregan, o sea, en palmas de turnos, pues el supervisor de un turno le entregará al otro y le dirá cuáles son las refacciones para hacer y qué queda pendiente, pues para restablecer durante el día. Otro elemento es la información sobre la disponibilidad de equipo y herramientas especiales necesarios para el trabajo de mantenimiento. Entonces, se debe tener conocimiento de cuáles son los equipos que se van a utilizar para solicitarlos con anterioridad o tenerlos ahí a la mano. Sexto, acceso al programa de producción de la planta y conocimiento del momento en que las instalaciones estarán disponibles para servicio, sin interrupción del programa de producción. Eso yo creo que es muy claro ese numeral. Entonces debemos, fuera de las tareas que debemos conocer en la parte técnica, también debemos conocer de memoria el proceso para ayudar a planear en qué momento podemos entrar a hacer determinada actividad. Eso debe ser casi como una entrada a pits de los que hacen los vehículos en la Fórmula 1. Entrar, hacer la reparación y despachar de una vez el proceso. Séptimo, prioridades bien definidas para el trabajo de mantenimiento. Octavo, información acerca de los trabajos ya programados, pero que no se han atrasado con respecto al programa. Es decir, información acerca de los trabajos ya programados, pero que se han atrasado con respecto al programa. Es decir, son aquellos programas, aquellos trabajos que hemos programado, pero que por X circunstancias de producción no hemos podido elaborar. Entonces, esos trabajos programados hay que cumplirlos y llevarlos en determinado momento cuando ya con el jefe de producción se pueda programar determinada parada para desarrollarlo.
Aquí vemos un cuadro donde se ven las prioridades para los trabajos de mantenimiento. Entonces, hay 5 categorías. Entonces, veámoslas. Pues la primera es emergencia. El marco de tiempo en que debe comenzar el trabajo es inmediato. Y el tipo de trabajo es un trabajo que tiene un efecto inmediato en la seguridad, el ambiente, la calidad o que parará la operación. Entonces, no hay más que hacer, hay que atacarlo. Es una de las prioridades. La siguiente categoría es urgente. Entonces, en el urgente, el trabajo debe comenzar dentro de las próximas 24 horas. Es decir, podemos ir planeando alistando las herramientas, otro turno puede ir alistando X y el otro entra y ejecuta. El tipo de trabajo es un trabajo que probablemente tendrá un impacto en la seguridad, el ambiente, la calidad o que podría parar la operación. Perfecto. La tercera categoría es normal. Entonces el trabajo debe comenzar dentro de las próximas 48 horas y es un trabajo que probablemente tendrá un impacto en la producción dentro de una semana. La otra categoría es programado, que es lo que estamos viendo. Entonces el tiempo es según está programado, según la programación, y el tipo de trabajo es un mantenimiento preventivo y de rutina y es un trabajo programado. La última categoría es el aplazable. Entonces es un trabajo que debe comenzar cuando se cuente con los recursos o con un paro ya programado. Y es un trabajo que no tiene un impacto inmediato en la seguridad, la salud, el ambiente o las operaciones de la producción. Bueno, mantenimiento con paro de planta. Es un trabajo sobre un equipo que no se puede hacer a menos que se pare toda la planta. Segundo, es un trabajo que puede hacerse mientras el equipo está en operación, pero que requiere un periodo de mantenimiento largo y un gran número de personal de mantenimiento. O tercero, es un trabajo para corregir defectos que se señalaron durante la operación. Bueno, espero haber sido claro con esta videoclase. Quedan las opciones de las preguntas. Entonces, las personas que vean esta conferencia en diferido y tengan alguna inquietud, estoy dispuesto a aclararlas y pues por el chat interno del aula. Entonces, les deseo una feliz tarde. Recuerden que no están solos, estoy a sus órdenes para cualquier inquietud o cualquier desarrollo de alguna de las actividades que están por entregar. Entonces, una feliz tarde, que Dios los bendiga.